Bueno, buenos días. El día de hoy tenemos al doctor Juan Carlos Urrego Rubio. Es internista, es nefrólogo, es profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Industrial de Santander y actualmente es el director médico de la unidad renal de Fresenius en la ciudad de Bucaramanga. Él nos va a disertar sobre nefritis lúpica, una actualidad resumida. Doctor Urrego, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en esta conferencia. Pues es una actualidad resumida porque el lupus es una enfermedad muy compleja, con manifestaciones muy diversas, sin embargo, de mucha prevalencia y de mucha importancia para el internista y para el nefrólogo. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos. Bueno, los objetivos que tengo en esta conferencia, en esta presentación, es hacer una revisión sucinta de los aspectos más importantes de la epidemiología, el papel de las pruebas diagnósticas, la importancia de la histopatología, en especial para orientar el tratamiento, valorar los factores que determinan el pronóstico de la respuesta a la terapia, el pronóstico de sobrevida renal, y también darle mucha importancia a las intervenciones adicionales que no dependen de la inmunosupresión, pero que impactan muchísimo la sobrevida y la calidad de vida del paciente con lupus. Vamos entonces a cumplir estos objetivos. Bueno, esta imagen la tengo para recordar que no tengo conflicto de intereses de ninguna naturaleza en esta presentación. La primera diapositiva tiene que ver con un recorderis de cómo es la epidemiología del lupus en general, no la de nefritis lúpica. La epidemiología del lupus está fuertemente relacionada con la raza, de tal forma que pueden haber razas blancas, por ejemplo aquí en estas zonas del Oriente Próximo, Rusia, que tiene una prevalencia, una incidencia cercana a 0, una prevalencia por ahí cercana a 10, como hay razas como la nuestra, mestizas, con también gran cantidad de población afrodescendiente, que tienen incidencias de hasta 8 a 10 por 100.000 habitantes y prevalencias de 100, 120, incluso en algunas poblaciones afroamericanas de Norteamérica hasta 400 por 100.000 habitantes. Es decir, que la epidemiología del lupus está marcada fuertemente por la genética, especialmente por la raza. Los mestizos latinoamericanos, los afroamericanos, latinoamericanos y norteamericanos somos población de alta prevalencia, de alta incidencia de lupus eritematoso en general. Pero además de todo, y como suele pasar en muchas circunstancias de la vida, los caucásicos, además de estar relativamente protegidos frente a la presencia de lupus, cuando les da lupus tienen desenlaces más benignos, cursos de enfermedad más llevaderos, mientras que los mestizos latinoamericanos, afroamericanos, solemos tener cursos clínicos mucho más agresivos, más severos, desenlaces tempranos más graves, como la enfermedad renal crónica que nos ocupa hoy. Entrando ya a la nefritis lúpica, pues como lo mencioné, es más frecuente en hispanos y afrodescendientes, así como es más frecuente el lupus en general. Además de que es más frecuente, tiende a tener un curso más agresivo, más severo, mayor desenlace en enfermedad renal crónica terminal, incluso muerte. Tiende a iniciar más tempranamente en el curso del lupus. La mayoría de nuestras poblaciones latinas arrancan con la nefritis lúpica dentro de los primeros 6 meses de diagnóstico de la enfermedad. Llega a afectar la nefritis lúpica el 50% de los adultos que padecen lupus y hasta el 70% de los adolescentes y niños. Es decir, que la gran mayoría de las personas con lupus, especialmente de nuestra raza, van a tener algún tipo de compromiso renal por lupus, van a tener nefritis lúpica. Cuando el paciente tiene nefritis lúpica asociada a su enfermedad de lupus, la situación de enfermedad le cambia, el pronóstico le cambia dramáticamente, representa una alta carga de enfermedad, de morbilidad, y definitivamente impacta la sobrevida. Son personas que viven mucho menos tiempo, probablemente la mitad de lo que podría vivir una persona con lupus que no tenga nefropatía lúpica. Y encima de todo, la posibilidad de que esta persona se cure o se mejore de lupus
no es muy alta. La falla terapéutica en nefritis lúpica puede ser del orden del 20 al 40%, mayor también en nuestras poblaciones por el componente genético, pero también por el componente socioeconómico y la alta tasa de falta de adherencia al tratamiento. Entonces la nefritis lúpica es peor en nuestras poblaciones, más frecuente, más grave y con menos posibilidad de salir adelante de eso. Bueno, como hay que sustentar por qué digo eso, presento, creo que son una o dos diapositivas en las cuales muestro cuál es el problema de la nefritis lúpica en las poblaciones latinas. Esta es un estudio ya muy importante, muy clásico, que es como una serie de casos o un registro de biopsias renales que hicieron a nivel mundial. Son 41.527 biopsias renales, son muchísimas biopsias porque hacer biopsia renal no es muy común realmente. Y en esta diapositiva quiero resaltar que, por ejemplo, si mientras en Europa la nefritis lúpica pudiera corresponder al 10% de las glomerulopatías, en Latinoamérica nosotros es la glomerulopatía más común. El 38% de las glomerulopatías que nosotros vemos corresponden a la nefritis lúpica. Supera muchísimo a las otras enfermedades glomerulares. Y aquí pues esta diapositiva tiene que ver con un poco más de lo mismo. Mientras en Europa el compromiso renal por lupus puede verse en el 27%, 28% de los pacientes, en Latinoamérica el compromiso renal por lupus es del orden del 58%, 59%, y si hablamos de poblaciones afroamericanas, 54%, es decir, del orden del 55-60%, es el compromiso renal por lupus en Latinoamérica y en las poblaciones afrohispanas de los Estados Unidos. Un poco sobre la fisiopatogenia del lupus. La fisiopatogenia del lupus, voy a mostrar el video pequeño acá, un momento, que me enredé. Ya. La fisiopatogenia del lupus involucra muchos factores. El factor, o uno de los factores más importantes, es el riesgo genético. Como lo he resaltado a lo largo de estos pocos minutos, existe una fuerte predisposición genética frente a la raza, la etnia, que en el contexto de unos disparadores ambientales poco conocidos, se genera una respuesta inmunológica muy florida que involucra todos los componentes de la inmunidad humoral, la inmunidad celular, el disparo de la cadena de mediadores inflamatorios y finalmente el sistema de complemento, que es buena parte el que hace el daño final de las células. Hay algunos factores genéticos que son protectores para el desarrollo de nefritis lúpica y hay otros factores o otros determinantes genéticos que favorecen el desarrollo de la nefritis lúpica. Aquí están descritos solo algunos, el DR3 y el DR15 en cuanto a los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, y estos genes ApoL1, MHY9, ABIN1, que están relacionados con mayor riesgo de nefritis lúpica, mayor riesgo de gravedad de la enfermedad por nefritis lúpica. Se depositan entonces anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos? Principalmente del tipo IgG, y los anticuerpos son primordialmente dirigidos contra los componentes nucleares de las células glomerulares, anticuerpos contra las histonas, contra la cromatina, contra el DNA de las células, también hay anticuerpos contra el C1q, pero se describen muchísimos anticuerpos prácticamente contra todas las estructuras glomerulares, los han llamado en general anticuerpos antiglomerulares. Después de que se pegan esos anticuerpos a los componentes celulares del glomérulo, además que esos anticuerpos pueden ser anticuerpos circulantes o pueden ser anticuerpos formados in situ contra antígenos celulares del glomérulo o complejos inmunes formados in situ. Después de que esos anticuerpos o esos complejos inmunes entonces se pegan allí, pues viene entonces la migración de todas las células inflamatorias, inicialmente linfocitos T, linfocitos B, después se despliega toda la cascada celular para generar la respuesta inmune.
todas las células están involucradas. Estas células entonces empiezan a liberar todos sus mediadores inflamatorios que amplifican esa respuesta inflamatoria. Y finalmente también el sistema complemento, por todas sus vías, la clásica, la alterna y por la vía de la lectina, de una manera muy completa, interactúan todos estos fenómenos para dañar las células. Dañan las células mesangiales, las células endoteliales, las células epiteliales del glomérulo, prácticamente todas las células. Entonces es una respuesta inmune muy fuerte que involucra todo el sistema inmune con una predisposición genética franca. Bueno, esta gráfica trata de hacerles el recorderis de cómo es un glomérulo normal. En este glomérulo vemos entonces la cápsula de Bowman, que sería esta. Esta sería entonces los capilares glomerulares con sus células endoteliales, el espacio vascular. Esta vendría siendo la membrana basal glomerular y estas serían entonces las pedicelos de los podocitos, que también llamamos células epiteliales glomerulares. Y en el lupus lo que arranca o dispara el daño de los glomérulos es el depósito de complejos inmunes que están aquí señalados con un colorcito amarillo. Con un colorcito amarillo. Los depósitos inmunes entonces pueden ser subepiteliales, porque están aquí debajo de las células epiteliales, o pueden ser subendoteliales, debajo del endotelio glomerular. Una vez depositados esos complejos inmunes, entonces se dispara toda esta respuesta autoinmunitaria que les había comentado. No solamente se afecta el glomérulo, también existe infiltración celular muy fuerte en el intersticio. Esta gráfica pretende mostrarles entonces que las mismas células inflamatorias que infiltran el glomérulo también infiltran todo el intersticio y generan una respuesta profibrótica muy fuerte que finalmente viene causando la fibrosis intersticial en general. Bueno, ¿cómo es la presentación clínica de la nefritis lúpica? La nefritis lúpica pues se presenta en un buen porcentaje de los casos como un síndrome nefrítico. Puede ser incluso la primera manifestación de lupus eritematoso en una parte importante de la población. En una proporción más pequeña como síndrome nefrótico. Y por ahí un 20 a 30% lo tenemos que buscar en pacientes que ya tienen lupus diagnosticado, lo tenemos que buscar a través del tamizaje con el uroanálisis, buscando la hematuria, la proteinuria, mirando la función renal periódicamente, y si existe proteinuria, estamos obligados a cuantificarla en 24 horas. Si esta proteinuria tiene más de 500 o 1000 miligramos, lo conveniente, lo recomendado es hacer una biopsia renal. El cuadro clínico entonces no difiere mucho de lo que pudiera corresponder a cualquier glomerulonefritis primaria, pero dentro del contexto de un paciente que puede traer el diagnóstico de lupus de tiempo atrás o puede ser incluso la manifestación clínica de nuevo de su lupus, este síndrome nefrítico o este síndrome nefrótico. Las pruebas serológicas que tenemos a disposición son pocas. Lo que observamos es el complemento, los componentes del complemento C3, C4 y el complemento hemolítico consumidos en las fases activas, porque cuando la enfermedad está en remisión, habitualmente los valores se normalizan. Los anticuerpos antinucleares, preferiblemente por inmunofluorescencia, positivos en el 90% de los casos. Los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, si bien son muy específicos para el lupus, su sensibilidad puede ser del orden del 50 al 70%. Y los anticuerpos anti-SMIT, que tienen una menor sensibilidad que los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, pero son todavía más específicos que los anti-DNA de doble cadena e incluso son marcadores de nefritis lúpica silente y además marcadores también de nefritis lúpica de curso grave. Unas palabras respecto a la biopsia renal. Primero hay que decir que cuando se tiene un lupus o una nefritis lúpica sintomática con los marcadores serológicos positivos, con proteinuria significativa en rango nefrótico, con deterioro de la función renal, no se necesitaría una biopsia renal para iniciar la terapia.
Normalmente, entonces, en un contexto agudo, no podemos tomar la biopsia renal por la gravedad del caso del paciente. Eso a veces nos ocurre en el hospital, que el paciente llega con compromiso multisistémico, no es posible hacer la biopsia renal o técnicamente no es viable o el recurso no existe en la institución. Si el lupus está franco y además tiene el compromiso renal con proteinuria significativa o con algún grado de alteración de la función renal, podemos tranquilamente iniciar tratamiento sin necesitar la biopsia previamente. Cuando estamos en un contexto ambulatorio, el paciente tiene una proteinuria de bajo grado o tiene algún grado de alteración de la función renal con mínima proteinuria, pudiéramos hacer la biopsia renal primero antes de iniciar el tratamiento. Pero en cualquier caso, además si existen manifestaciones graves del lupus no relacionadas con el riñón, manifestaciones del sistema nervioso central, manifestaciones de otro orden que obligan a iniciar el tratamiento, pues hay que iniciar el tratamiento y después se consigue la biopsia renal. Entonces, la biopsia renal no se necesita para confirmar el diagnóstico, rara vez se usa con ese fin. El diagnóstico es clínico y paraclínico esencialmente. Sin embargo, la biopsia renal sí orienta mucho el tratamiento según el tipo histológico, según el tipo de cronicidad o actividad que tenga la lesión. Establece pronóstico a través de esta clasificación histopatológica de la International Society of Nephrology and Renal Pathology Society y evalúa el grado de actividad que tiene la enfermedad, lo cual orienta a reducir o intensificar la inmunosupresión en un momento dado en un paciente. Esta es la clasificación entonces vigente de la nefritis lúpica. La nefritis lúpica entonces la clasifican en 6 clases, digamos de menos gravedad a la de mayor gravedad. La clase 1 es denominada nefritis lúpica mesangial mínima. Aquí pues solamente se ven depósitos inmunes, pero el glomérulo es completamente normal. En la clase 2 la llamamos proliferativa mesangial. Aparte de los complejos inmunes, hay algo de proliferación de células en el mesangio. La clase 3 y la clase 4 casi siempre, desde el punto de vista terapéutico y orientación diagnóstica, se unen en una sola y es el compromiso fuerte significativo de complejos inmunes subendoteliales, subepiteliales, en las células endoteliales glomerulares, en las células epiteliales glomerulares, con compromiso ya de esclerosis de alguna parte del glomérulo y mucha más infiltración celular. En la clase 5, los depósitos de inmunes están en la membrana basal glomerular y en la clase 6, pues ya es una enfermedad renal crónica avanzada que no tendría sino que recibir un manejo no específico de la enfermedad renal y no requeriría inmunosupresión porque no sería útil para el tratamiento del caso. Estas gráficas, bueno, pretenden explicar un poco de qué habla esa clasificación. Entonces, si recordamos un poco el glomérulo, yo les voy a hacer el repaso. Entonces, este es el capilar glomerular, este es el espacio mesangial con una célula mesangial, este es el podocito y estos serían como verdecitos los pedicelos. Entonces, en la clase 1, los depósitos inmunes que están señalados acá con negro, son estos manchones, están depositados en el mesangio, pero el glomérulo está normal. En la clase 2, estos depósitos inmunes están más abundantes en el mesangio y empieza a haber proliferación celular, células inflamatorias, linfocitos T, linfocitos B. En la clase 3 y 4, aparte de que hay mucha más proliferación celular en el mesangio, también empieza a haber proliferación de células inflamatorias dentro del capilar glomerular. Los depósitos inmunes están en el mesangio y a nivel subendotelial a lo largo y ancho de todo alrededor del capilar glomerular. En la clase 5, que hablamos de la clase nefropatía membranosa, estos depósitos inmunes, que son los manchoncitos negros, están en la membrana basal glomerular, como estos punticos negros. Pueden haber combinaciones de clase 3 con clase 5, es decir, de depósitos inmunes en la membrana basal glomerular, pero además en el mesangio y además en los capilares glomerulares. Y puede haber combinación también de clase 3, 4, digamos que cualquier tipo de variantes pueden describir los patólogos. Esto pudiera ser como la representación gráfica de lo que ocurre en la microscopía de luz normal. Entonces, este supuestamente es un glomérulo normal, así se vería en los depósitos inmunes en la inmunofluorescencia. En la microscopía electrónica, los manchoncitos negros son los que reflejarían los depósitos inmunes. Vemos, por ejemplo, aquí en la clase 4, pues es un glomérulo que tiene un colapso importante en esta zona, mucha infiltración en la inmunofluorescencia de depósitos inmunes,
muchos punticos negros de depósitos inmunes en la microscopía electrónica. La microscopía electrónica además los puede definir claramente si son IgG, si son anti-C1Q, etcétera. Y lo representamos en esta gráfica, que son depósitos inmunes por todo lado. Y la clase 5, la membranosa, pues entonces están aquí los depósitos inmunes en la membrana basal glomerular nomás. Aparte de clasificarlo como una clase 1 a 6, entonces los patólogos nos ofrecen la posibilidad de darle una estratificación de acuerdo a la actividad de la enfermedad, es decir, qué tan viva, qué tan fuerte está la inflamación en ese momento, y la cronicidad, es decir, qué tan viejo, qué tan antiguo, qué tan crónico, qué tan fibrótico puede estar. Y entre más activa esté la enfermedad de acuerdo a este índice de actividad que muestran ellos, pues más posibilidad de pronto de que les sirva el manejo con la inmunosupresión. Pero si es una lesión muy crónica, seguramente entonces la inmunosupresión le va a causar más efectos secundarios y no le va a mejorar la lesión porque se trata de una lesión muy crónica. Entonces, lesiones muy activas con poca cronicidad tienen chance de tratamiento, lesiones muy crónicas con poca actividad no tienen chance de tratamiento. ¿Cuáles serían como los marcadores pronósticos a tener en cuenta en esta enfermedad de la nefritis lúpica? Pues si aparece una clase 3, clase 4, es un curso que seguramente va a ser prolongado, va a requerir una inmunosupresión fuerte y seguramente va a causar algún daño renal persistente. Índices de cronicidad y actividad elevados, la presencia de extensos depósitos inmunes subendoteliales a lo largo, alrededor de todo el ovillo glomerular, la presencia ya de zonas de fibrosis, de medialunas fibróticas, que es la que represento acá, una medialuna de fibrosis que colapsa completamente el glomérulo. Esas medialunas pueden ser celulares o fibróticas, y hay más fibrosis que celular, pues el pronóstico es peor. Y la presencia de zonas de necrosis en patología, pues son indicadores de mal pronóstico. No solamente se puede tener nefritis lúpica y tener los hallazgos patológicos de la clasificación de la nefritis lúpica, sino que usted puede tener lupus y además tener otro tipo de lesiones histológicas, la que a veces con más frecuencia vemos son la presencia de microangiopatía trombótica o de vasculitis, que pueden ser asociadas al lupus y que también representarían un pronóstico peor, más sombrío. También existen otro tipo de podocitopatías asociadas al lupus, digamos que son enfermedades asociadas, pero que no pertenecen como tal al campo de la nefritis lúpica, o incluso usted se puede encontrar una biopsia que el señor no tiene lupus, ¿no? Y lo que uno encuentra a veces es que la hematuria, con la hipertensión, con los bajos grados de proteinuria, pudiera ser más bien una nefropatía por IgA y no ser lupus. Entonces, a veces se pueden encontrar en la patología cosas que no son nefritis lúpica. Y eso pues ayudaría también a orientar el tratamiento. El tratamiento de la nefritis lúpica tiene dos etapas. Una etapa la llamamos inducción de remisión, es como una etapa de fuerte inmunosupresión para tratar de adormecer, hacer la enfermedad quiescente. Esta etapa de inducción de remisión toma de 6 a 12 meses y la base de esta etapa del tratamiento son los esteroides asociados a medicamentos de segunda línea que son micofenolato o ciclofosfamida. Después de esa inducción de remisión de un año, si el paciente va bien, si mejoró, entonces se entra en una etapa de mantenimiento. Esta etapa de mantenimiento describen los textos que va de 2 a 5 años. Algunos se atreven a decir que luego de 18 meses de haber logrado una remisión completa, pudiera suspenderse la inmunosupresión, el mantenimiento. Pero en la práctica es que esta etapa de mantenimiento muchas veces se extiende casi toda la vida porque el lupus es una enfermedad de recaídas y remisiones y resulta muy difícil quitarle la inmunosupresión por completo a un paciente con lupus que ha tenido nefritis lúpica, en especial si hablamos de poblaciones mestizas y afroamericanas. Entonces, la verdad es muy difícil llegar a suspenderle por completo la inmunosupresión a un paciente en fase de mantenimiento, pero la describen en la literatura que usted podría jugarse a suspenderla luego de 18 meses de tener la enfermedad en remisión. En este mantenimiento se utiliza el micofenolato, se utiliza la azatropina, o hasta por un par de años pudiera utilizarse la ciclofosfamida trimestral por vía parenteral.
En relación con el tratamiento, es importante mencionar, y eso tiene que ver mucho con lo que les mencioné de la biopsia, es que no todos necesitan inmunosupresión, de ahí la importancia de tener la biopsia. En las clases 1 y clase 2, donde hay una muy leve proliferación mesangial y muy escasos depósitos inmunes predominantemente mesangiales, o en la clase 5, pero que la proteinuria es de bajo grado, o cuando hay definitivamente mucha cronicidad en una biopsia, no se daría manejo con inmunosupresión. En estas clase 1, 2, clase 5 entrarían como en una etapa de vigilancia muy estrecha y en el momento en que la enfermedad tienda a virar hacia una proteinuria mayor o la enfermedad tiende a ponerse más activa en sus manifestaciones extrarrenales y que pudiera incluso considerarse la necesidad de hacer una segunda biopsia, se consideraría iniciar el tratamiento inmunosupresor. Y cuando existe ya mucha cronicidad, entonces pues no hay caso, ahí quedaré simplemente el manejo no específico, el control de la hipertensión, el control del riesgo cardiovascular y no se da inmunosupresión, a menos que por otras manifestaciones extrarrenales el paciente lo vaya a necesitar. Como mencionaba, la base del tratamiento son los corticoides, es decir, que arrancan con corticoides en todos, lograría la esencia del tratamiento. La respuesta al tratamiento tarda 6 a 12 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que no pretendemos que la proteinuria le baje dentro del primer mes o segundo mes del tratamiento. Incluso la estabilización de la función renal sería esperable, que se estabilizara alrededor del tercer, cuarto mes. Entonces hay que esperar 6 a 12 meses antes de definir si es que le sirvió o no le sirvió y habrá que cambiar o qué vamos a hacer con este paciente. Es común en este grupo de pacientes la falta de adherencia al tratamiento. Esto está pues relacionado también con las condiciones socioeconómicas, también pues con el acceso a los medicamentos, con el sistema de salud. Entonces es importante tener en cuenta que es muy común en esta población que no cumplan el tratamiento. Tiene que ver también con el hecho de que muchas son mujeres jóvenes. Estas mujeres jóvenes entonces conocen los efectos secundarios de los corticoides, saben que la carita se les pone redonda, que les puede dar acné, que de pronto el pelo se les caiga un poco y entonces no toman los corticoides. Entonces, si en los primeros 6 a 12 meses usted no ve que empieza a tener facies de Cushing, probablemente no se está tomando el medicamento. Y pues no se van a mejorar porque la esencia son los esteroides. Y vamos a estas cifras en relación con la respuesta terapéutica. La remisión completa, y se llama remisión completa, es que la proteinuria llegue a menos de 1 gramo, o algunos dicen incluso menos de 500 miligramos en el día, se logra solo en el 20% de las personas. La remisión parcial se logra en promedio en el 60%, y hay un 20% que definitivamente no le sirve nada y su enfermedad entonces va a tener un curso progresivo hacia la enfermedad renal terminal y la diálisis del trasplante. Y la respuesta terapéutica, como les mencionaba, es de 6 a 12 meses. En nuestro medio, una de las causas, o tal vez la causa principal de falla terapéutica, es la falta de adherencia. Entonces hay que interrogar en la consulta si efectivamente se está tomando los medicamentos. Hay que ser muy suspicaz a la hora de mirar el aspecto del individuo. Tiene que tener rasgos de Cushing, especialmente en los primeros 6 a 12 meses, porque la dosis de esteroides es fuertecita. Si no los tiene, uno tiene que sospechar que no está tomando los corticoides. También sucede con el micofenorato, que tiene muchos efectos gastrointestinales adversos. ¿De qué depende que le vaya mal? Entonces, le va más mal, como he mencionado a lo largo de la charla, a los hispanos y afroamericanos, y a nosotros, le va más mal a las clases histológicas 3 y 4. El contexto socioeconómico o pobre tiene que ver con el tema de educación y acceso a los medicamentos. Los que debutan o arrancan con una proteinuria en rango nefrótico suelen tener pronósticos desfavorables. Si desde un comienzo del diagnóstico del lupus la creatinina está elevada, pues el curso seguramente es agresivo. Y cuando hay retraso en el inicio de la terapia, retraso en el tratamiento, en el diagnóstico o retraso en el inicio de los medicamentos. ¿Cómo es la sobrevida con el tratamiento? La sobrevida renal estoy hablando. También es diferente si son blancos, si son afroamericanos o si son hispanos.
Entonces vemos que esta tablita la resumí de estos dos estudios que son como muy clásicos en relación con sobrevida. A los 5 años, si usted es blanco y le da tratamiento para nefritis lúpica, su riñón en el 95% de los casos estará todavía funcionando más o menos bien. Y solamente a los 3 años, el 10% solamente estarán con enfermedad renal terminal. Por el contrario, los afroamericanos y los hispanos, apenas el 60% tendrán su riñón funcional, es decir, el 40% a los 5 años ya estarán en diálisis o han recibido un trasplante renal. Incluso un porcentaje importante de ellos a los 3 años, hispanos y afroamericanos, a pesar del tratamiento recibido, a pesar de ser cumplidores con la terapia, estarán entrando a diálisis. Entonces, la respuesta terapéutica no es buena. Solamente se mejorarían, como les mencionaba, en el mejor de los casos un 60%. Fíjense que a los 5 años una buena proporción de los pacientes, cerca de un 40% de los hispanos, estarán entrando a diálisis. Es una causa pues todavía relativamente frecuente de enfermedad renal crónica en diálisis. Esta gráfica tiene que ver con un poco más de lo mismo. Entonces, sobrevida renal, los caucásicos, en esta línea punteada, los blanquitos, estarán más libres de este desenlace incompuesto de enfermedad renal crónica de duplicación de creatinina que los afroamericanos y los hispanos, que su función renal va a declinar más rápidamente que la de los hispanos. Bueno, esta grafiquita pues fue tomada de un core curriculum recientemente publicado. Voy a ir rápidamente a tratar de desglosarla. Pues si usted tiene un paciente con lupus y ya tiene nefritis lúpica con proteinuria, con sedimento activo o con disminución de la creatina, pues hay que hacerle una biopsia renal. Se encuentra que la biopsia renal son lesiones que llamamos típicamente no proliferativas, o sea, la clase 1, la clase 2 o la clase 5 sin proteinuria nefrótica, entonces no se le da inmunosupresión, pero si encontramos que son lesiones de la clase 3, 4, lesiones proliferativas más extensas, con más compromiso de complejos inmunes, entonces irían a tratamiento inmunosupresor, pero también encontraríamos incluso lesiones que no son relacionadas con nefritis lúpica, que tendrían que recibir el tratamiento que corresponde de acuerdo a la lesión que se encuentra. Si hay mucha cronicidad en una biopsia, si solamente hay cronicidad en la biopsia en la clase 3-4, también se queda sin tratamiento inmunosupresor. Entonces, no todos van con inmunosupresión dependiendo del tipo de lesión y de la cronicidad que tenga la lesión. En lupus eritematoso, pues hay muchos estudios sobre tratamiento, hay muchas series de casos. Sin embargo, los estudios referentes son estos pocos. Los primeros estudios datan del año 64, cuando este autor Pollack empezó a clasificar la biopsia de la nefritis lúpica, empezó a usar esteroides, cambió dramáticamente el pronóstico de los pacientes con lupus, pero pues con muchas recaídas, porque en los esteroides al intentar suspenderlos, generaba una recaída de la enfermedad. Y vinieron estos 3 estudios del Instituto Nacional de los Estados Unidos en Salud con estos autores, Austin Gurley, Hugo Bompas, que entonces le agregaron a los esteroides los citotóxicos y empezaron a averiguar cómo le iba a esteroides versus citotóxicos, después ciclophosphamida más esteroides, varias combinaciones con varias dosis, casi siempre dosis altas, y con estos estudios del Instituto Nacional de los Estados Unidos, pues se cambió también, ahora sí, mucho más el pronóstico de la enfermedad, las sobriedades renales fueron mejores, y con esto de la ciclofosfamida y los esteroides funcionamos hasta el año 2000, cuando este autor Chan entonces incluyó el micofenolato, lo estudió junto con los esteroides, comparándolo con la ciclofosfamida con esteroides, y pudo demostrar que era similar usar micofenolato que ciclofosfamida para inducir la remisión. Vinieron entonces otros estudios más adelante, del Eurolupus Nephritis Trial, que comparó dosis bajas de ciclofosfamida versus dosis altas. Entonces en estos del Eurolupus le dieron 500 miligramos quincenal por 6 dosis versus el gramo mensual que habitualmente se da. Se dieron cuenta que era similar, pero con menor toxicidad de la ciclofosfamida. Y ya aquí entonces, en este estudio ALMS, en su brazo de inducción y otro que sería como brazo de mantenimiento, entonces también pudieron demostrar que el micofenolato era similar a la ciclofosfamida en inducción, pero que pudiera ser mejor para la población afroamericana o hispana.
y que el micofenolato pudiera ser mejor que la ciclofosfamida en el mantenimiento en cuanto a menor riesgo de recaídas y menos efectos secundarios. Entonces, estos pocos estudios a lo largo de los últimos 40 años marcaron la diferencia. Los demás son solamente series de casos que hablan de lo mismo. Y en este momento, entonces, estamos con este esquema terapéutico que si el individuo tiene una clase 3, una clase 4, con alto índice de actividad, con poca cronicidad, pues el tratamiento de inducción va con metilprednisolona de 250 miligramos a 1 gramo al día por 3 días. Eso viene de los años 90. Prednisona oral 0,5 miligramos, máximo 80 miligramos día, hasta por 6 meses. En cuanto a los esteroides y en la fase de inducción, pues entonces o micofenolato 2 a 3 gramos día por 6 meses, o ciclofosfamida IV a bajas dosis cada 15 días por 3 meses, o cada mes por 6 meses. No olvidar la hidroxicloroquina, que tiene un efecto protector en cuanto al desarrollo de nefritis lúpica, en cuanto a la gravedad de la nefritis lúpica, y las medidas de nefroprotección general. Entonces, en esta clase 3, clase 4, que es la que preocupa, usamos esto, que es básicamente lo que se está usando desde el año 96 y solamente en el 2000 que ingresó el micofenolato. Pues si el señor está bien, pues empezaría la fase de mantenimiento con micofenolato de azatropina. Si el señor no mejora, no se alivia, pues ahí sí se complica la cosa, porque entonces, ¿qué le damos? Entonces empieza que si uno le dio micofenolato, entonces le cambia ciclofosfamida, y que si le dio ciclofosfamida le cambia micofenolato, y si no le funciona, que es muy común, entonces empezaría a ensayar un poco de cosas que no tiene evidencia probada, pero a ver qué le sirve, entonces rituximab, ciclosporina, tacrolimus, etc. Incluso puede considerarse repetir la biopsia, nada, porque las lesiones pueden cambiar, pueden virar de una que no parecía tan grave a una más grave. Tenga remisión parcial o tenga remisión completa. Remisión parcial es que al menos le reduzca un 50% de la proteinuria. La inmunosupresión se le deja igual y sigue en tratamiento de mantenimiento solamente. Es decir, que tenemos que darnos por bien servidos si tiene remisión parcial. Si tiene remisión completa, pues mucho mejor. Y algunas palabras respecto a ciclofosfamida versus micofenolato. Ciclofosfamida, el estándar de terapia. El problema es la toxicidad gonadal. Si una mujer quiere tener hijos, pues no sería bueno, porque habría más riesgo de infertilidad, incluso en los hombres. El riesgo de cistitis hemorrágica, que precede al riesgo también de cáncer de vejiga. Si se da por vía oral, hay mucha intolerancia gástrica, pero tiene la ventaja de que es de bajo costo, y que si usted garantiza la administración intravenosa cada mes o cada 15 días por 6 dosis, ahí se logra mejorar la adherencia a esta terapia de segunda línea. El micofenolato parece que es un poco mejor en hispanos afroamericanos, menos infecciones, en especial infecciones virales. Parece ser un poco mejor en mantenimiento, pero tiene el problema de que la intolerancia gástrica hace que muchas veces tenga que suspenderse, mucha diarrea, dolor abdominal, cólico, menos adherencia y el costo elevado. Pero al final son iguales para la inducción de remisión. Los antimaláricos se deben usar en todos los pacientes con lupus, prácticamente no tienen ninguna contraindicación, son muy bien tolerados, tienen pocos efectos adversos a la dosis que lo usamos, reducen el riesgo de recaída, reducen el riesgo de enfermedad crónica, mejora los índices de actividad del lupus en general, mejora la sobrevida. Todos deben tener la hidroxicloroquina o la cloroquina. Esta gráfica muestra cómo los que reciben cloroquina en un seguimiento de 10 años tienen mucha mejor sobrevida renal, casi un 50% más que los que no reciben cloroquina. Algo sobre el rituximab. Hubo mucha esperanza, mucha ilusión con el rituximab de que pudiera servir para el lupus. Muchas series de casos lo dieron para lupus refractario. Sin embargo, salió el estudio LUNAR y no demostró superioridad. Sin embargo, cuando un paciente fracasa con el tratamiento estándar, a veces nos toca darlo, como en casos de lupus refractario, a veces funciona, a veces no, o incluso a veces lo damos como una alternativa de mantenimiento al micofenolato o azatropina cuando el paciente no tolera estos medicamentos. Pero en cuanto a inducción de remisión, no es superior al ciclofosfamida o micofenolato con esteroides. Vienen algunas terapias emergentes. ¿Será que sirven las terapias emergentes? Han ensayado darle un tratamiento como casi lo que se le da de inmunosupresión a una persona con trasplante. Lo han ensayado en población asiática y ellos dicen que es igual a como que si se diera ciclofosfamida. No se pueden extrapolar los resultados de razas diferentes a nuestra raza hispana o afroamericana. Eso es lo han demostrado los estudios. Entonces,
para poder decir, vamos a dar este esquema de tratamiento a población hispana, tendría que haber un estudio hispano porque la respuesta al tratamiento depende de la raza. Se han ensayado también tratamientos de depresión de células B, belimumab, blintuzumab, anifrolumab, que están en estudios, pero los resultados tampoco han sido muy alentadores. ¿De qué se muere la gente con lupus ahora? En los años 90 la gente con lupus se moría de lupus, se moría de falla renal, de hemorragia pulmonar, de vasculitis, del daño multisistémico. Sin embargo, hoy en día, y hoy en día incluso es del año 2006, la gente con lupus se está muriendo de infección, tuberculosis, etcétera, infecciones asociadas a la neumonía, a la inmunosupresión, de enfermedad cardiovascular, de cáncer. Entonces, las terapias no específicas orientadas a reducir estas enfermedades relacionadas con el curso prolongado de la enfermedad por lupus van a tener un impacto muy grande en la sobrevida del paciente. La gente por no se muere de lupus, sino se muere de las complicaciones crónicas derivadas del tratamiento y de la misma enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste el manejo no específico? Control de hipertensión, inhibidor de la ECA-dosis de proteinuria, manejo de factores de riesgo cardiovascular, vacunaciones que correspondan, tamizaje del cáncer, manejo de osteoporosis. Estas medidas son obligatorias y tienen un impacto grande en la calidad de vida del individuo y en la sobrevida. Podríamos concluir entonces lo siguiente, que la nefritis lúpica es la glomerulopatía más frecuente en Latinoamérica, que su diagnóstico es clínico, que usted puede dar el tratamiento sin tener la biopsia, si clínicamente lo amerita, pero la histopatología es esencial para orientar luego la terapia. No todos necesitan inmunosupresión. El micofenolato es mejor en los hispanos, pero tiene el problema de la adherencia al tratamiento que es menor. Todos deben tener antimaláricos para prevenir recaídas de lupus, para mejorar el desenlace renal por lupus. La falta de adherencia siempre debe considerarse como una causa de falla terapéutica. Y ojo, prestar siempre atención a las complicaciones crónicas no derivadas como tal del lupus. Bueno, y esta es la ñapa. Hablemos un poquito de coronavirus, ya que está de moda. Esta es la última diapositiva. Pues ya hay series de casos de qué es lo que le pasa a los pacientes con lupus y coronavirus. Entonces, lo que le pasa a los pacientes con lupus y coronavirus en esta serie de casos de Francia, Italia y de Estados Unidos es lo mismo que le pasa a la población general. Se afectan por el coronavirus en la misma proporción, tienen gravedad de la enfermedad en la misma proporción, y a pesar de que estén recibiendo cloroquina, prácticamente todos no les previene la aparición de la infección por coronavirus. Entonces, no hay nada especial, aparentemente no tienen desenlaces peores en esta serie de casos, y no habría que suspender la hidroxicloroquina, más por el tema del lupus, y cuando el paciente se agrava, se complica mucho, pues ya digamos sería el juicio clínico de los médicos, pues entonces reducir la inmunosupresión para facilitar la recuperación del individuo. Muchas gracias, esto pues entonces era lo que quería